Saludos a todos ahí, Tenemos al cabina. viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Carlos Guillermo Flaquer, y con él vamos a conversar sobre la instalación de nuevas empresas de Zona Franca con motivo también de la mesa de industrialización, a ver cómo se han comportado las zonas francas en la reactivación de la economía. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes y gracias por el espacio y por el tiempo. Conmigo está José Luis Mendoza y Esteban Delgado. Excelente. Carlos, Quisiéramos saber, quisiéramos saber cuáles serían esas nuevas empresas que estarían instalándose en el país, cuáles serían sus actividades y demás, y las facilidades que le está dando el Estado Dominicano. Sí, muy buenas tardes. La verdad que ha sido muy esperanzador en los últimos meses ver cómo el crecimiento de la zona franca ha sido muy marcado y pronunciado. El día de ayer tuve el honor de presidir la reunión del Consejo Nacional de Zonas Francas por instrucciones del ministro Bisonó, y en la cual nosotros aprobamos la instalación de 18 nuevas empresas, 11 de las cuales son unas empresas de manufactura y 7 son empresas de servicio, incluido también la expansión del parque de zonas francas de Boca Chica. El tipo de empresas es diverso, algunas de esas tienen que ver con temas de manufactura de tabaco. Hemos visto un crecimiento muy pronunciado del tabaco a partir del año pasado, y ese crecimiento también muy marcado a raíz del trabajo de relanzamiento del sector que se hizo en septiembre y octubre de este año, con un trabajo con el ministro Bisonó, y que fue instruido por el presidente Luis Abinader. Lo que estamos viendo en Zona Franca, inclusive ahora mismo estamos saliendo de Santiago, donde estuvimos acompañando tanto al ministro como al presidente en la expansión de 2 grandes empresas, una que tiene que ver con la manufactura de ropa deportiva y calzado deportivo, una empresa que está ampliando aquí a raíz del famoso nearshoring, donde está trayendo operaciones de Asia y la está instalando acá en la Corporación de Zona Franca de Santiago, y otra empresa que es de tabaco, Swedish Match, que por igual está ampliando y generando unas 600 nuevas plazas de trabajo. Bueno, Carlos, quería preguntarle de manera específica, porque sabemos que la zona franca que se vieron afectadas por la pandemia, la paralización de la economía. Sin embargo, es uno de los sectores que ha mostrado una recuperación más rápida en cuanto a la generación de empleos e incluso en cuanto a las exportaciones. Así es, nosotros le estamos llamando a eso el gran milagro dominicano, porque la verdad es que Zona Franca ya está recuperado en un 100% todos los empleos que estuvieron suspendidos, con sectores generando más empleos de lo que tenían previo a la pandemia, como lo son el sector de dispositivos médicos, que tiene unos 2.500 nuevas plazas de trabajo, tabaco con unas 3.000 nuevas plazas de trabajo, y los dispositivos eléctricos por igual con un crecimiento de un 7 u 8% de lo que es la empleomanía previo a lo que es la pandemia. Esa tendencia ha seguido en los primeros meses de este año también. Totalmente. Nosotros inclusive estuvimos hace 2 días en una fábrica de velas que se inauguró en Guerra hace unos 2 meses. Sí, y nos decían cómo todos los meses están creciendo un 20%. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, que empresas que estaban donde le suplían en Estados Unidos, que se suplían de otras regiones como Asia, Europa, al venir la pandemia, al venir la rotura de las cadenas de suministro, buscaron opciones. Las opciones más rápidas, factibles, estaban en República Dominicana, muy influenciados por nuestra ubicación geográfica, pero más influenciados todavía por nuestra conectividad geográfica, con 14 salidas semanales hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se recupera y se va viendo que todo vuelve a la normalidad, ¿qué hacen estas grandes empresas? Si tú pudiste suplirme en los tiempos malos, yo me quedo contigo en los tiempos buenos. Entonces, eso ha impactado
positivamente a todas estas empresas que están acá instaladas en nuestra zona franca. También da la impresión, señor Flaquer, es un comentario antes de mi pregunta, que el tema geopolítico, no tener una enorme dependencia de una sola región, yo creo que ha hecho a mucha gente repensar el tema de que se tendría que redistribuir en el mapa global los centros donde se fabrican un montón de ítems, un montón de partes, un montón de artículos. Mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Cómo ha cambiado en el tiempo, al menos en los últimos años, el tema también de los salarios en las zonas francas? Porque históricamente teníamos la idea de que, bueno, en las zonas francas iba el personal que al no tener otra alternativa tenía un aprendizaje técnico, trabajaba y bueno, era una especie como de recibíamos unos salarios que no eran los mejores, pero algo es mejor que nada. ¿Cómo ha cambiado eso en el tiempo? Eso ha cambiado y está modificado desde hace unos 7 años para acá. Y prueba de esto es que hace unos 7, 8 años la parte textil era la más importante en Zona Franca. Hoy en día el 57% de las exportaciones de Zona Franca son de dispositivos médicos. Inclusive el dispositivos médicos es ahora el rubro de exportación más importante de República Dominicana, por encima del oro. Wow. Por encima del oro. Entonces eso que ha sucedido ha cambiado la fisionomía de la zona franca, porque el empleado que trabaja en dispositivos médicos es un empleado técnico, es un empleado de primera. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, como en una universidad como INTEC, que recién gradúa unos 38 jóvenes de manufactura de dispositivos médicos, los 38 están trabajando en multinacionales de dispositivos médicos. Tenemos el clúster de dispositivos médicos trabajando de la mano con la parte de formación técnica. ¿Por qué? Porque hay una altísima demanda por ingenieros mecatrónicos, ingenieros químicos. Así que esto ha impactado en que hoy día las zonas francas están pagando prácticamente promedio 2.5 veces el sueldo mínimo. O sea que sumado a eso a todo el auge de los call centers, donde en call center cualquier joven puede estar ganando 40,000, 45,000 pesos, eso ha impactado positivamente en lo que es el salario medio de Zona Franca, y donde antes solamente un 10% del empleo de manera técnica, hoy día es más de un 30% que es empleado técnico. Interesante. ¿Qué tanto, o sea, ha mejorado el valor agregado? Yo sé que usted no ha hablado de los dispositivos médicos y que tenemos un gran, ahí tenemos una gran fortaleza, pero por ejemplo, hablaba del tabaco, que en algunos momentos hemos estado por encima inclusive de otros países que eran punteros en la región. De la zona franca que nosotros tenemos en tabaco, ¿cómo está ahora que después de terminar el año? Y nosotros estamos viendo cómo ha habido un mayor encadenamiento con la parte de cultivo, porque eso ha sido históricamente un tema donde nosotros hemos ha lesionado nuestra competitividad, inclusive al punto donde se estaba importando parte de esto de países de Centroamérica. Entonces, con este trabajo que se hizo de relanzamiento, en conjunto con el Instituto de Tabaco, el Instituto del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola, se está dando facilidades financieras para todo el tema de cultivo. Prueba de esto es que más del 50% de las empresas que se aprobaron ayer son empresas que se van a dedicar al tema tabaco, y una de ellas inclusive está haciendo ya todo el tema de cultivo. Entonces eso lo que va a provocar es un mayor encadenamiento y un mayor beneficio a todo lo que es la parte rural que tiene que ver con tabaco, y asociado a todo el tema de esa capacitación técnica que se está trabajando, donde ya el tabaco es un tabaco de mucha mayor calidad que la que nosotros estamos viendo ahora. ¿Estamos nosotros en condiciones de satisfacer la necesidad de técnico, de personal capacitado y especializado para la instalación de las zonas francas en nuestro país? Sí, mira, ayer mismo y en varias ocasiones he mencionado lo siguiente. Ustedes asumo que alguno de ustedes tiene hijos. Si usted tiene 2 hijos, uno que es bueno en matemática y otro que no, los dos sacan 85. ¿Es la misma nota? No, porque el que se supone que sacara 70 y saca 85, tú lo felicitas. El que se supone que saca 100 y saca 85, tú le dices, oye, mijo, ¿qué te pasa? La misma nota. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros estamos sacando 85 cuando podemos sacar 100. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Y por eso es que se ha dispuesto la Mesa Presidencial de la Industrialización, que en su cuarto eje
se habla de capacitación técnica y el capital humano. ¿Por qué? Porque si nosotros al día de hoy estamos teniendo, satisfaciendo la demanda, pero es al límite, ¿no? Cuando nosotros, y eso es lo que estamos viendo, entramos en esta vorágine de atracción de inversión y estamos viendo esta nota positiva, a medida que hay una mayor afluencia de inversiones y una mayor demanda de este capital técnico, definitivamente que vamos a estar un poco rezagados. Así que en esa parte se está trabajando de la mano con el MESID, se está trabajando de la mano con el Infotep, para nosotros hacer capacitaciones técnicas en los sectores de alto crecimiento y que tienen un alto rendimiento. Y esto es todo un plan que se está desplegando, porque la verdad es que aunque satisfacemos la demanda actual, si nosotros seguimos por el camino donde vamos, va a haber una carencia de ese personal técnico, y eso es lo que estamos atacando y esos son los esfuerzos que estamos desplegando. Viceministro Flaquer, como usted está presidiendo en su condición de viceministro de Zona Franca, está fungiendo como presidente del Consejo Nacional de Zona Franca, de empresas de Zona Franca, esa institución del Estado es como si fuera una institución prácticamente reguladora o fiscalizadora de una parte importante, que es la que tiene que ver con las exenciones fiscales que se le conceden a las empresas de Zona Franca a los fines de que cumplan con los objetivos para los cuales se realizan las inversiones allí. Y disculpe que me extienda un poco con la pregunta. Es por lo siguiente. Las empresas de Zona Franca, cuando se va a instalar una empresa de Zona Franca, generalmente se compromete a en determinado periodo hacer una inversión por un monto específico, a generar X cantidad de empleos y a exportar X cantidad de dinero en bienes. Entonces, partiendo de ese punto, recibe exenciones. Ahora, ocurre en la República Dominicana dos cosas. Una de ellas es que no veíamos en las autoridades anteriores una supervisión estricta de si las empresas de Zonas Francas nuevas, al cabo de 4, 5, 6 años, estaban cumpliendo con lo que se habían comprometido. Y por otro lado, en la misma dirección, la parte que tiene que ver con el hecho de que hay empresas de Zona Franca cuyos propietarios también son dueños de empresas nacionales que no están en el régimen de Zona Franca, y a veces se producen cruces en cuanto a las importaciones de determinados bienes o de determinados artículos que entran, no, eso es para la Zona Franca y tal vez no paga impuestos, cuando no se sabe si finalmente se utiliza en la Zona Franca o se utiliza para otros destinos. Me refiero a la regulación en ese sentido. ¿Qué está haciendo la autoridad actual para evitar o para garantizar que sean mejor optimizados esos recursos que el Estado aporta en forma de exenciones tributarias? Sí, digo, a mí, tú mencionas exención, a mí me gusta el nombre incentivo, porque resulta que si eso no estuviese, esas empresas no estuviesen aquí, y tenemos que estar claros de que nosotros estamos compitiendo con otras regiones. Costa Rica también está en una ofensiva a nivel de atracción de inversión en materia de dispositivos médicos. Así que eso es bueno aclarar, de que realmente nosotros lo que nos referimos es a incentivos, porque estas empresas, de no tener eso, no estuviesen aquí y esos empleos no estuviesen creados. Entonces, para responder específicamente tu pregunta, nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer, que es el trabajo coordinado. Y eso es importante notar, porque cuando hablamos de empresas que están en diferentes regímenes y que están, como tú mencionas, cruzando, es un trabajo de fiscalización que tiene que hacer la Dirección General de Aduanas. Y nosotros estamos trabajando de la mano con ellos, y hemos recibido de ellos todo el soporte y ellos de nosotros todo el soporte. Y la clave en eso es el trabajo coordinado, porque así como yo digo y he mencionado en varias ocasiones, el barco que no tiene un puerto definido, cualquier viento le es favorable. Entonces, ese es el trabajo de la Mesa Presidencial de la Industrialización, donde confluyen todas las instituciones del Estado que tienen que ver en esta materia: la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, Hacienda, está también Proindustria, entre otros. Y ahí estamos entonces desarrollando las políticas públicas que nos permitan a nosotros fiscalizar de la forma adecuada, pero también facilitar de la forma adecuada. Así como estamos compitiendo, viceministro, con las
condiciones del país, que ya usted dijo, la geográfica, el nearshore y demás, que nos benefician. La parte de la permisología, el tiempo de instalación es importante para tomar una decisión de establecer una inversión. ¿Cómo estamos nosotros en el tiempo para emitir toda la permisología que permita establecer una inversión en zona franca con relación a nuestros competidores? Sí, esa es una excelente pregunta, porque es exactamente el primer pilar de los trabajos de la Mesa Presidencial de la Industrialización, que es permisología eficiente. Nosotros, ¿qué hicimos desde que asumimos? Se mapearon absolutamente todos los procesos que son asociados a la instalación de nuevas empresas en zona franca. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar de digitalización de un proceso existente, porque lo que vamos a tener es un proceso malo, pero digital. Claro. Entonces, nosotros mapeamos todos los procesos, tenemos las mejoras en nuestras manos y estamos trabajando con las diferentes instituciones que tienen que ver con ese proceso, porque son más de 12 instituciones que tienen que ver con el permiso de zona franca y la instalación de zona franca. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? La propuesta que está sobre la mesa y sobre la cual estamos trabajando es de reducir en un 75% el tiempo que requiere instalarte a una zona franca. Y eso significa que de 5 meses podemos pasarlo a 1 mes y medio. ¿Y eso qué significa? Bueno, que 3 meses, que no estamos 3 meses y medio, que no estamos ahorrando, donde hay una contratación de un personal, donde se está pagando la luz, donde se está haciendo contribución a la TCS, etcétera, se está importando, se está exportando. O sea que en ese sentido este primer pilar es fundamental, y nosotros la propuesta que tenemos es reducir en un 75% el tiempo que toma para una empresa instalarse. De los tipos de establecimiento de zona franca, ¿cuáles son los más beneficiosos? ¿Son los privados? ¿Son los que tenemos conjuntamente con inversionistas? ¿O qué? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de cuál es el tipo de zona franca que más nos conviene? Mira, eso depende mucho de la región, y allá hago la relación con lo que es la frontera. Y nosotros trabajamos de cerca, el ministro Bison ha estado muy interesado con la propuesta que se hizo sobre la renovación de la 2801. Y cuando trabajamos con el MEPIT, lo primero que nos dijo el MEPIT es que a nivel de planificación la frontera se divide en 3. ¿Por qué? Porque el norte tiene un potencial logístico, el centro de la frontera tiene un potencial agrícola y el sur tiene un potencial turístico. Entonces, para orientar los esfuerzos, para poder eficientizar los recursos limitados, lo mejor que nosotros tenemos es eso, porque focalizamos los esfuerzos para ese tipo de cosas. Entonces, eso sucede con la zona franca, donde tenemos en las zonas urbanas un gran potencial para dispositivos médicos, porque requiere un personal capacitado, técnico, ingenieros y demás. ¿Qué tenemos en Santiago? El clúster más grande de tabaco. ¿Por qué? Porque aquí están los cultivos, ¿verdad? Y tiene hojas frescas y una cultura de tabaco. Entonces, tenemos diferentes potenciales en diferentes regiones. Definitivamente que las zonas francas ahora mismo la diversificación nos ha ayudado, porque cuando los textiles han disminuido considerablemente a raíz de la pandemia, los dispositivos médicos crecieron significativamente. Entonces eso ha compensado y nos ha permitido a nosotros mantener los mismos niveles prácticamente sin ninguna baja considerable. Entonces nosotros tenemos que seguir en eso, diversificándonos, fortaleciendo los sectores que ya funcionan, pero diversificándonos hacia sectores que hoy día no tenemos y que están en franco crecimiento. Una pregunta por último de mi parte, Flaquer. La ley especial de zona franca que fue muy innovadora porque permitió sumar el sector servicios. Me hago la pregunta de si podría, de cara al futuro, atraer inversiones relacionadas a la economía del conocimiento. ¿A qué me refiero? Mira, hace unos años nos tocó representar aquí la intención de Fabriz Grinda traer un centro donde se iba a trabajar esencialmente la programación para generar aplicaciones tecnológicas. Ese tipo de inversión, por ejemplo, podría subsumirse en esa ley de zona franca especial que a tantos call centers le ha permitido triunfar aquí en el país.
Es una excelente pregunta, José Luis. No hubiera podido esperar menos de ti. La verdad es que sí pudiera, pero aquí te tengo tal vez una primicia que anunciar, que es desde el Ministerio, bajo el liderazgo del ministro Bisono, se está lanzando lo que es una estrategia nacional de exportación de servicios. Sí. Y entre eso, y bajo el viceministerio mío, que tiene que ver con régimen especial, se están viendo la formulación de anteproyectos de ley que tienen que ver con la industria creativa, ¿verdad? Con la famosa economía naranja, y específicamente con la industria del software. Porque aún puede hacer esto aplicado en el tema de zonas francas, en el modelo de ley actual, requiere, esos son sectores que son muy específicos, que para nosotros incentivarlos de la forma correcta y poder hacerlo, ¿verdad?, de una forma seria, requiere de un anteproyecto de ley que ataque específicamente la fisionomía de lo que es esas industrias. Y yo están haciendo propuestas. Y yo te voy a agregar, Flaquer, por último, porque ese es un tema que a mí, te voy a ser sincero, me dejó un trauma, un sabor muy amargo. Aquí nosotros expulsamos lo que pudo haber sido una inversión ideal en el Caribe, que no iba ni a generar pasivo ni contaminación, todo porque hay una provincia del país que 4 individuos que manejan la permisología o tienen algún tipo de injerencia en ella, detrás de la bandera del medio ambiente, se han convertido, como dijo aquel pastor, Cristo es el camino y yo soy el peaje. Ellos son el peaje aparentemente para que cualquier tipo de rubro acceda a ciertos lugares del país. Pero ahí te puedo decir lo siguiente, José Luis, estamos cambiando. Qué bueno que sí. Gracias, señor Flaquer. Los vamos siempre a estar llamando constantemente porque el tema de zona franca, sin duda, ha sido el gran motor para la resiliencia de la economía. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero estar pronto por allá por cabina. Así será.